Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramín y su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Abraham destruyendo el legado. Y vamos a la lectura bíblica que en esta oportunidad nos lleva al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 27 al 32. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, tiene como título La familia de Taré. Y dice: este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Aram. Y Aram fue el padre de Lot. Pero Aram murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Aram. La historia que hemos citado, el relato que hemos leído, habla de cómo comienza la historia de este personaje bíblico e histórico llamado Abraham, de dónde él desciende. Y vemos como protagonista de este relato al padre de Abraham, que era Taré. Taré, como hemos leído, tenía 3 hijos, y él vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos estaba situado en el sur de la Mesopotamia, a unos 233 kilómetros al sudeste del sitio de la antigua Babilonia. La educación estaba bien desarrollada en Ur, ya que se ha encontrado allí una escuela con su colección de tabletas de arcilla. Los alumnos aprendían a leer, escribir y diversas formas de aritmética. El comercio estaba bien desarrollado, y allí se adoraba al dios Luna, llamado Nana. Y se ha hallado el templo, Sigurat y otros edificios usados en relación con la adoración de esta deidad pagana. En las paredes de las casas había ídolos en nichos privados. Vemos claramente que la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra muy desarrollada intelectualmente, pero también había otro ámbito en el cual ellos se habían desarrollado. Era el ámbito religioso. Y cuando hablamos del ámbito religioso, vemos que predominaba la idolatría al dios Luna, llamado Nana. Había diversos templos a este dios. Allí habitaba Taré. Y Taré en esa tierra sufre la muerte de uno de sus hijos, Aram. Y vemos que después de que Aram muere, Taré toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos y de dirigirse a la tierra de Canaán, tierra que cientos años después sería entregada a la nación que se constituiría como nación de Israel para que ellos habitaran en aquel lugar. Entonces, acá vemos que Taré, de alguna u otra manera, estaba siendo guiado por Dios hacia Canaán, tal vez sin conocer a Dios como se lo debería conocer, pero en su misericordia Dios guía a Taré, lo dirige hacia Canaán.
Y esto tenía que ver también con el plan que Dios tenía con la vida de Abraham. Sin embargo, Taré se para en el camino, no llega directamente a Canaán, sino que se establece en otra tierra, en otro lugar, se establece en Aram. Y en Aram también se practicaba el culto a el dios Luna. Entonces podemos allí fácilmente deducir que Taré era una persona inclinada a la idolatría y precisamente su corazón se inclinaba a ese dios o diosa, como la queramos llamar, llamada Luna. Entonces vemos allí que en aquel lugar, en Harán, Taré muere. Sin embargo, este Taré había dejado un legado a sus hijos, a su familia. ¿Qué es un legado? Legado, si lo podemos definir según el diccionario, es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. En este caso, lo que había dejado como legado Taré era algo inmaterial. Y lo que había dejado como legado él y que había transmitido a sus hijos era la idolatría. Idolatría es todo aquello que se pone en el lugar de Dios, que termina poniéndose por encima del único Dios vivo y verdadero y de la adoración a Él. Dicen las tradiciones judías, esto es una información extrabíblica, pero la tradición judía dice que Taré se encargaba de elaborar dioses. Era un escultor allí, alguien que trabajaba elaborando dioses. Y que él deja ese trabajo, deja el legado en manos de Abraham. Pero dice que Abraham, lejos de continuar con ese legado y con la construcción de tales dioses, dice que termina haciendo todo lo contrario, destruyendo esos dioses. Y allí vemos, según la tradición judía, que Abraham tenía un corazón diferente a los demás. Abraham había tenido un encuentro con el Dios vivo, único y verdadero. Y Dios, en ese encuentro que había tenido con Abraham, le promete bendiciones. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4 dice: llamado de Abraham, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. La orden de Dios para Abraham fue que él dejara su patria, dejara a sus parientes, a la familia de su padre, y que se fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Estaba hablando de la promesa, de la tierra prometida. Y Dios iba a hacer de Abraham una gran nación, lo iba a bendecir, lo iba a hacer famoso, dice. Iba a bendecir a los que bendijeran a Abraham, iba a maldecir a quienes lo trataran con desprecio. Y Abraham obedeció a Dios. Acá vemos que Dios estaba interesado en que Abraham no
siguiera, no continuara con el legado de su padre Taré, sino todo lo contrario, que ese legado fuese destruido, ya que Taré, como lo declaran también las escrituras en forma precisa, era un idólatra. En Josué 24:2, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice esto. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Taré era un idólatra, era una persona que rendía culto a otros dioses, que ponía a esos dioses por encima del Dios verdadero, de Jehová Dios. Y el Señor nos habla claramente, como le habló a Abraham en el pasado, nos habla a nosotros también en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Eso es lo que pretendía Dios con la vida de Abraham, que en primer lugar Abraham debía huir de Ur de los Caldeos, debía huir después de Harán, donde era un lugar donde se practicaba la idolatría. Abraham debía huir de la idolatría. Pero no iba a ser fácil para Abraham, ya que el legado que Taré había dejado era un legado muy fuerte en cuanto a la idolatría. Y esto nos habla que es muy fuerte, es muy importante el legado que los padres le pueden dejar a sus hijos. Y el Señor allí, en cuanto a la idolatría y el legado que los padres pueden dejar en cuanto a esto para sus hijos, puede tener consecuencias muy graves. Y nos habla en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Está dentro de los 10 mandamientos, dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿De qué hablaba esto? Hablaba de lo poderosa que es la idolatría, de lo fuerte que es el legado de idolatría que los padres podían dejar a sus hijos y cómo esto podía llegar a afectar diferentes generaciones si esas generaciones continuaban con el legado de sus padres. ¿Y por qué esto era tan fuerte? Porque el legado que dejaban de idolatría era algo espiritual. Porque el Nuevo Testamento también nos habla que detrás de los ídolos se esconden demonios. Entonces nos hace ver que Satanás está detrás de todo tipo de idolatría que podamos llevar a la práctica. Y que como los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios, también podrían enseñar tanto con palabras como con su ejemplo, podrían enseñar a idolatrar, a que los hijos practicaran el pecado de la idolatría. Y Abraham
era el encargado de destruir el legado de su padre. Era el encargado de dejar atrás este tipo de legado. Pero no iba a ser fácil, porque él iba a tener que luchar con un tipo de idolatría. No era la idolatría por la diosa o el dios Luna, como le queramos llamar, que iba a ser aquella piedra en el zapato en la vida de Abraham. No iba a ser ese tipo de idolatría. Era otro tipo de idolatría con el cual Abraham debía luchar y debía salir vencedor. Y Génesis capítulo 12, versículo 10 al 13 nos habla de este tipo de idolatría en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Abraham y Sarai en Egipto. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Aquí vemos el tipo de idolatría que Abraham practicaba. Y esa idolatría era por sí mismo, por su propia persona. Abraham luchaba con un pecado, y ese pecado era ser amador de sí mismo, a tal punto que estaba dispuesto a pecar, a ofender a Dios, a sacrificar la vida de su propia esposa con el fin de salvar su propia vida, de salvarse a sí mismo y de que a él lo tratara bien. Era él mismo, él luchaba con él mismo, él amaba tanto su persona que practicaba este tipo de idolatría. Su propio ídolo era Abraham. Y esto que sucede en la vida de Abraham y que después allí en esos mismos pasajes Abraham reconoce su pecado, esto se vuelve a producir, vuelve a reincidir Abraham en el mismo pecado. En Génesis capítulo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Abraham engaña a Abimelec. Dice el versículo 1 y 2: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Y el versículo 11 del mismo capítulo dice: Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Acá vemos que se reitera ese mismo pecado, el pecado de la idolatría. Abraham otra vez teme morir y está dispuesto otra vez a entregar a su esposa en manos de otro hombre, diciendo una media verdad que termina siendo mentira, como en el relato anterior también lo hizo así, que Sara era su hermana, y sí, era su media hermana, pero era su esposa también. Entonces otra vez Abraham manifiesta el amor a sí mismo, la idolatría por su persona, y estaba su persona por encima de Dios mismo. Y también
vemos en Génesis 22, en la Nueva Traducción Viviente, cómo Dios prueba a Abraham. Y dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Esta es la prueba de fe más grande que vive Abraham. Dios le pide a su hijo, a Isaac. En este caso vemos que la idolatría de Abraham se traslada hacia una persona, hacia Isaac. Pero Abraham rápidamente reacciona y está dispuesto a entregar a su hijo Isaac. Lo que marca que Abraham había vencido ese pecado. Había vencido sobre el pecado de la idolatría a sí mismo, ya que Isaac era parte de la vida de Abraham, era lo más valioso que él tenía. Y si él daba a su hijo en sacrificio y su hijo moría efectivamente, esas promesas que Dios le había hecho a Abraham no se iban a cumplir. Y el nombre de Abraham seguramente no iba a ser engrandecido como Dios lo había prometido. Pero ya a Abraham no le importaba eso, sino que le importaba solo obedecer a Dios, ya que cuando él estaba por sacrificar a su hijo, Dios le dice: no lo hagas, Abraham, porque ya sé que temes a Dios. Había vencido sobre ese pecado. Este es un pecado con el cual la iglesia primitiva luchó también. Hechos capítulo 14, versículo 11 al 15, en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Claramente, tanto Pablo como su compañero Bernabé debían destruir un legado en aquella ciudad para que el evangelio pudiese penetrar, transformar vidas. Tenía que terminar con la cultura idólatra de aquel lugar, donde se adoraban dioses como Zeus, como Hermes, dioses a los cuales ellos habían adorado por mucho tiempo y les ofrecían sacrificios. Y como vieron que Pablo había hecho un milagro de sanidad allí, se inclinaron hacia ellos, estaban dispuestos a ofrecerle sacrificio a ellos. Ellos podrían haber aceptado eso, porque los estaban considerando dioses, los estaban reconociendo. Pero ellos sabían que si daban lugar a eso, eso era un estorbo
para el Evangelio y su misión iba a ser un fracaso en aquel lugar. Por tanto, ellos reaccionaron eufóricamente y se manifestaron contrariamente a lo que querían hacer con ellos. La iglesia primitiva luchó con este pecado del amor a sí mismo. Sin embargo, siempre allí estuvo venciendo sobre esto. Y esto es con lo cual luchamos todo creyente, todo pastor, todo ministro de Dios, con ese pecado de idolatría, de amar nuestra persona por encima de todas las cosas. Y muchas veces eso sucede porque hemos recibido un legado que habla de esto. Hemos recibido un legado de que el siervo de Dios siempre tiene que ser reconocido por los hombres, siempre tiene que ser querido por los hombres, que el siervo de Dios se tiene que preocupar solamente por él y por lo que opinan de él. Y lamentablemente es un legado que muchos hemos recibido así, con este concepto de lo que es un siervo de Dios. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, estamos en un tiempo donde estamos destruyendo este legado de idolatría, este tipo de idolatría que es el amor desmedido hacia nuestras personas. Luchamos con un mensaje que tiene que ver con un mensaje humanitario, con un mensaje donde se resalta a la persona humana por encima de Dios. Pero Pablo podía testificar de esto y decir lo siguiente en Gálatas 2:20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había crucificado su yo, el amor hacia su persona. Y Pablo había tenido mucho amor hacia su persona durante su antigua vida. Pero cuando él conoció a Cristo, él crucificó su yo. Él crucificó sus logros, él crucificó sus títulos personales que le abundaban a Pablo. Pero él sabía que tenía que crucificar su yo, que todo lo que tenía que considerar y estimar por basura con el fin de ganar a Cristo. Él vivió de esa manera, con su yo crucificado. Luchó con eso toda su vida, pero al final él venció. Cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una de las batallas que él había tenido durante toda su vida era con ese pecado de la idolatría, del amor a sí mismo por encima de todas las cosas. Pero el mismo Pablo le advierte a su hijo espiritual Timoteo y nos advierte a nosotros como iglesia de que en el último tiempo deberíamos luchar contra este pecado. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, capítulo 1 y 2, en la versión Reina Valera 1960, carácter de los hombres en los postreros días. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista de las características del hombre del último tiempo comienza de esta manera: porque habrá hombres
amadores de sí mismos, hombres que practicarán el pecado de la idolatría, hombres que vivirán para sí mismos solamente, sin importarles absolutamente nada, que hablarán de sí mismos solamente, donde la palabra de Dios estará ausente en ellos. La iglesia hoy lucha con este pecado y es más fuerte que nunca, pero es un tiempo donde Dios está purificando a la iglesia. Dice Eclesiastés en el capítulo 3, en uno de sus pasajes, que hay tiempo de edificar y tiempo de destruir. El Señor le habló a Jeremías también en el capítulo 1 de Jeremías, cuando lo llama, Dios le dice que lo había puesto también para destruir, lo había puesto para derribar. Y es nuestra tarea, destruir, derribar en la iglesia este pecado y practicar una fe sincera, de la cual Pablo hablaba a Timoteo. En 2 de Timoteo 1, versículo 5, en Palabra de Dios para Todos, dice: recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. El legado que había recibido Timoteo era el legado de su madre, la fe de su madre, la fe de su abuela, una fe sincera, no una fe idólatra, sino una fe genuina, una fe totalmente sincera. Él no practicaba la idolatría, él luchaba, él evitaba, él huía de la idolatría y huía de estos hombres amadores de sí mismos. Jesús tuvo que confrontar también este pecado durante su ministerio. En Juan 8, 37 al 39, en la Palabra de Dios para Todos, dice: yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Estos religiosos que aparentemente seguían a Jesús, en sus corazones querían matarlo. Cuando Jesús empezó a confrontar sus vidas, empezó a decirles que debían guardar sus palabras, se enojaron y lo querían matar. Y se jactaban diciendo: Abraham es nuestro padre. Ellos lo que querían decir: nosotros tenemos la fe de Abraham. Pero Jesús les dijo esto: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Y si hay algo que caracterizaba a los religiosos, era el amor hacia sí mismos, a tal punto que tuvieron celos de Jesús. Lo querían matar porque la gente se iba detrás del Señor, porque ellos se amaban a sí mismos, iban a perder seguidores, iban a perder influencia. Ellos eran hijos de Abraham solamente de boca, pero no eran hijos de Abraham en cuanto a su fe, no practicaban la fe de Abraham, no hacían lo mismo que Abraham hizo. Abraham luchó y venció sobre ese pecado de la idolatría, y ellos se amaban tanto a sí mismos que lo practicaban y se complacían en eso. Pero el Señor les mandó a hacer las obras de Abraham.
como Dios hoy nos manda a hacer las obras de Abraham. Dios nos manda a destruir cualquier tipo de legado de idolatría. Y el legado de idolatría de este tiempo sería el amor hacia sí mismos, amadores de sí mismos. Y Jesús dice en su palabra claramente que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Jesús también nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Crucifique el yo, crucifique todo pecado de idolatría, de egolatría, como algunos le llaman también, de el amor desmedido hacia sí mismos. Tenemos que negarnos a sí mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Venir al Señor de forma humilde, humillarnos ante Jesús y su obra en la cruz y recibir la limpieza que Él nos da con su sangre y que Él pueda limpiarnos de ese pecado en este momento para poder seguir a Jesús, para poder ser dignos de Jesús. Debemos venir ante la cruz, destruyendo el pecado de la idolatría, ese pecado del amor hacia nosotros mismos de una manera exacerbada por encima del amor a Dios, para poder seguir al Señor dignamente. Los padres que practican este pecado deben destruir ese legado de idolatría para que sus hijos puedan ser en un futuro fieles creyentes. Los hijos también, si han recibido ese legado de sus padres, deben abandonarlo para que las futuras generaciones, si el Señor no ha venido antes, experimenten, como decía Éxodo, el amor inagotable de Dios y las bendiciones que pueden venir de parte del Señor a partir de un corazón que le obedece a Él. Podemos orar al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque podemos venir ante ti y podemos renunciar hoy al pecado de la idolatría. Podemos renunciar específicamente al amor hacia nosotros mismos por encima del amor que debemos tenerte a ti. Renunciamos a ese pecado, Señor, porque tú moriste por nuestros pecados, tú moriste por el pecado de la idolatría. Y tomamos tu cruz en este momento, Señor, para seguirte dignamente y con fidelidad, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor amado, queremos seguirte hasta la muerte. Queremos seguirte hasta que tú vengas, Señor. Y queremos, Señor amado, seguir, Señor, luchando contra este pecado y destruyendo, Señor amado, con las armas de nuestra milicia, con las armas espirituales que tú nos has dejado, estas fortalezas, Señor, de pecado, de idolatría, de amor hacia nosotros mismos que se han levantado, Señor amado. Luchar con ellos, Señor, luchar con ese pecado para que la iglesia se mantenga pura, santa y aún se santifique cada vez más hasta tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos sido llamados a luchar y a destruir este legado de idolatría. Así como Abraham cuenta la
tradición judía que les expresaba al principio, dicen que destruyó lo que eran los ídolos que su padre tenía. Así también nosotros debemos destruir, huir de la idolatría también. Y sabemos que en el nombre de Jesús podemos hacerlo. Damos gracias al Señor por este tiempo. Ha sido de mucha bendición poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes y espero que así también haya sido para ustedes. Les habló el pastor Hugo Ramírez y su servidor y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.